Buenas tardes, buenas noches para toda la gente que me está viendo en mi canal, todo sobre naturaleza y fauna. Hoy les quiero hacer un video sobre algo un poco curioso que hago acá en mi casa en Ontario, Waterloo. Como estamos en invierno, entonces necesito mucha agua porque tengo muchas plantas. Entonces, para cuidar la naturaleza, me gusta mucho la naturaleza, me gusta cuidarla. Entonces, lo que hago es que utilizo el agua congelada o el hielo que hay afuera, que ya lo he recogido en barriles. Bueno, tengo un barril. Entonces, lo que hago es que voy afuera, lo quiebro y traigo el agua en pedazos congelada, en hielo. Lo pongo en cubetas y lo pongo a que se convierta, se deshaga el hielo y se convierta en el agua. Entonces quiero comentarles y quiero enseñarles un poquito de cómo lo hago. Creo que es interesante, pues, porque creo que nadie hace esto ahorita en invierno. Yo, como soy un amante de la naturaleza, me gusta cuidarla y pues ahorrar también un poquito el agua de la llave adentro. Entonces utilizo el agua congelada que hay afuera. Entonces les quiero comentar sobre esto. Voy a seguir haciéndoles el videito. Espero que les guste, espero que se suscriba más gente, espero que lo compartan, espero que le den like. Voy a seguir entonces con el proceso para mostrárselos cómo lo hago. Voy a cambiar la cámara. Bueno, mi gente, aquí vengo ya. Esta es la parte baja de la casa, aquí que donde vivo. Aquí vengo. Voy a proceder a mostrarles cómo vacío este tanque que está congelado. Como pueden ver, tengo que ponerlo acá otra vez para cuando vuelve a hacer buen tiempo el hielo se deshace en los techos y empieza a caer agua otra vez. Como pueden ver, esta belleza ahí de marqueta de hielo, yo lo que hago es un poco pesada, porque está muy congelado. Como pueden ver, este es el agua que yo utilizo arriba. Entonces lo que hago es que me llevo los pedazos, lo pueden observar acá, y los llevo para la parte de arriba donde están mis plantas. Entonces esto es básicamente el sistema que utilizo. Como pueden ver, entonces lo traigo acá, los pongo acá, ya que había quebrado una primero. Entonces ya traje acá estas plantitas, las traje para adentro porque estaban afuera. Es un musgo y un pequeño pino ahí que necesito que se descongele para dejarlas acá adentro. Entonces, como les digo, este es el proceso que yo les hago a estas marquetas de hielo para yo tener
el agua acá adentro para todas estas plantas, parte de ellas, porque al otro lado tengo más que no voy a enseñárselas ahorita, después las voy a enseñar. Ven, ocupan mucha agua, la verdad, mucha agua, porque como hay calefacción adentro, entonces ellas se les seca mucho la tierra, entonces hay que estarlas mojando cada 3 días, cada 4 días, dependiendo la planta. Y como pueden ver acá, lo que hago es que traigo y los dejo acá, después nada más los recojo y los pongo adentro. Entonces, como pueden ver acá, viendo estas plantitas acá, estas bellezas que tengo acá, son todas mis consentidas, la pura verdad, porque amo mucho la naturaleza. Voy a cerrar esta puerta que está bastante frío afuera. Aquí viendo esto y enseñándoles este proceso que yo hago, que es un poco inusual, que como les repito, creo que nadie hace esto, pero yo cuido mucho la naturaleza, entonces quería mostrarles cómo lo hago. Espero les guste el video, me pidan que haga más con respecto. Ahorita que estoy acá, posiblemente en una semana y media, voy a estar en Costa Rica. Por ahorita estoy acá y les espero, como les repito, les guste el video, le den like, lo compartan, se suscriban, para que cada día seamos más, cada día crezcamos más aquí en este canal para ustedes, sobre todo lo que es naturaleza y fauna en general, y todo lo que somos amantes de la naturaleza y de la fauna. Por ahora me despido, nos vemos en el próximo video, si Dios así lo quiere. Por ahora, buenas noches, buenos días, y que tengan una linda noche, un lindo día también. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video, todo sobre naturaleza y fauna.